Muy bien, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a ver cómo se realiza la práctica número 4 del Laboratorio de Física 2. Pues desafortunadamente vamos a tener que trabajar sin realizar las mediciones directamente nosotros, pero vamos a trabajar con datos reales, datos que otros compañeros tomaron. Entonces nosotros nos vamos a encargar únicamente de realizar el análisis de esos datos y vamos a obtener una respuesta. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo es hacer un estudio de la ley de Ohm, la resistencia y la resistividad. Todo cuerpo experimenta una resistencia. Por ejemplo, todo conductor tiene una resistencia. La resistencia es la propiedad de un material que evita que la corriente fluya a través de él. La resistencia de un material depende de la longitud de dicho material, el área transversal de ese mismo material o ese conductor, así como la resistividad intrínseca del material. Todos los materiales tienen una resistividad diferente. La resistencia pues ya es un parámetro que depende de cómo esté fabricado el conductor, así como de su resistividad, pero la resistividad es un valor general. Podemos decir la resistividad del cobre y va a ser la misma resistividad, no importa qué cantidad de cobre tengamos. Pero bueno, entonces en esta práctica se busca comprobar eh, que la resistencia de un material cumpla con esta ecuación. Y para hacerlo, para comprobar eso, vamos a sacar la resistividad de un material. Este es el diagrama eléctrico de lo que hay que hacer en la práctica. Básicamente consiste de un conductor. Este aquí marcado en gris es un conductor hecho de algún material X, no se conoce el material. Y el propósito es determinar qué material es en base a su resistividad. ¿Cómo sacar la resistividad? Si nos damos cuenta en esta imagen, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud partido el área. Entonces, si sabemos cuál es la resistencia del material, su longitud y su área transversal, podríamos determinar cuál es la resistividad. Entonces sería tan simple como tomar, voy a dar un caso hipotético. Podríamos tomar este conductor que está acá, medir su resistencia de acá para acá, medir su longitud y medir su diámetro, y a través de su diámetro sacar el área. Entonces solo despejaríamos de esta ecuación el valor de resistividad. Sin embargo, no solo queremos comprobar la resistividad, sino también la resistencia. Además, queremos comprobar también la ley de Ohm. Además de eso, queremos trabajar no solo con un dato, sino que con un conjunto de datos. Entonces vamos a trabajar con qtplot. Pero bueno, como les decía, nosotros en la práctica no, o al menos los compañeros, no midieron directamente la resistencia, sino que la van a calcular de manera indirecta a través de datos de voltaje y de corriente. ¿Y qué relación tiene el voltaje y la corriente con la resistencia? Pues es esta relación que se ve en esta imagen. Esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje o la caída de voltaje sobre un elemento es equivalente o es igual a su resistencia por la corriente que fluye a través de él.
Y si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una resistencia constante, entonces podríamos, supónganse, tuviéramos una fuente de voltaje variable, podríamos cambiar el valor de voltaje y en teoría el valor de corriente también debería aumentar proporcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros duplicamos el valor de voltaje, entonces el valor de corriente también se debería de duplicar. Y así, si lo triplicamos el valor de voltaje, la corriente también se debería de triplicar. A eso me refiero con que es directamente proporcional. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Cuál es la gráfica de una función proporcional o una función lineal? Pues es esta, es una línea. Y como no tiene ningún, por así decirlo, voltaje inicial, pues parte del origen. Y la constante de proporcionalidad de esta recta es la resistencia. Entonces la resistencia siempre va a ser una constante. Y extrayéndola de esta gráfica sería la pendiente de la gráfica. O sea, la resistencia nos dice qué tanto la resistencia nos permite determinar qué tanto aumenta en voltaje de acuerdo a una corriente dada o viceversa. Qué tanta corriente aumenta por unidad de voltaje. Y bien, entonces esa es la ley de Ohm. Nosotros vamos a hacer un conjunto de gráficas de voltaje versus corriente para determinar cuál sería la resistencia. Entonces vamos a ver nuestros datos. Si se dan cuenta, lo que se hizo fue obtener un valor, varios valores de voltaje versus corriente. Y si sacáramos la pendiente de la gráfica de esas de voltaje y corriente, obtendríamos la resistencia. Entonces sencillamente se tiene este circuito. ¿Cómo variamos el voltaje? El voltaje lo vamos a variar a través de un potenciómetro. Potenciómetro no es más que una resistencia variable. Aquí hay una imagen. Una resistencia que tiene 3 bornes. 2 de ellos son los extremos de la resistencia y hay un tercero que está al centro, o no precisamente al centro, sino que está entre medio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros, esta es la imagen de un reóstato o potenciómetro, se les puede llamar tanto reóstato como potenciómetro. La diferencia es que un reóstato está hecho para soportar mayores corrientes, es ya más industrial. Entonces cuando uno gira esta perilla, si se dan cuenta, aquí podemos ver el diagrama interno, esta flecha cambia de lugar. Entonces, de esa manera podemos controlar el voltaje de este lado y el voltaje de este lado. Supónganse, si giramos para el lado izquierdo, es decir, en contra de las manecillas del reloj, entonces disminuiríamos la resistencia de este borne hacia este borne y al contrario, aumentaríamos la resistencia de este borne al borne central. El reóstato está hecho de un material de una conductividad baja, generalmente constatánea. Y pues básicamente es eso.
Entonces aquí está representado el potenciómetro como dos resistencias, tres bornes, dos en los extremos que va al voltaje y uno que va al negativo, y el borne central va a nuestro conductor. Entonces, ¿cómo medimos el voltaje a través de nuestro conductor? Pues sencillamente poniendo un voltímetro entre la punta del conductor y el negativo. ¿Y cómo medimos la corriente? Supónganse, esto es una especie de conmutador, es decir, ponemos el multímetro a 40 centímetros, a 50 centímetros, así hasta llegar a 100. Pero iniciamos con 40. Iniciamos con una longitud de nuestro conductor de 40 centímetros. Y vamos a tomar varios datos de voltaje y de corriente. Los valores de voltaje van a ser distintos. ¿Y cómo los vamos a hacer variar? Pues variando el potenciómetro. Es decir, haciendo más pequeño esta resistencia y esta más grande, vamos a obtener un cambio de voltaje. Y así es como se obtiene la primera tabla y el resto. Si se dan cuenta, si sacáramos la pendiente de este conjunto de datos de voltaje versus corriente, esa sería el valor de resistencia. Pero resistencia para una longitud dada, en este caso, para una longitud de ese conductor de 0.4 metros. Tomamos nuestro multímetro de corriente y ahora en vez de ponerlo a 40 centímetros, lo ponemos a 50. Y volvemos a tomar varios datos de voltaje en función de la corriente. Es decir, obtener esta segunda tabla. La pendiente de la gráfica que se forma con esos datos sería el valor de resistencia correspondiente a una longitud del conductor de 0.5 metros. Y así repetidamente para cada 10 centímetros, comenzando de 40 centímetros, o es decir 0.4 metros. 0.5, 0.6, 7, 8 hasta llegar a 1 metro. Bueno, aquí tengo ya los datos puestos en un archivo de Excel. Entonces, aquí es la longitud de 0.4. Entonces, jalé los datos de esta tabla de 0.4 metros para acá. Y lo primero que tienen que hacer es sacar la incerteza. ¿Cómo se saca la incerteza? Pues ustedes ya lo aprendieron en prácticas anteriores. Supongan que la escala que se usó del multímetro fue siempre 20 voltios. Y de todas maneras eso está en su material de apoyo. Su material de apoyo, pues si recuerdan, cálculo de incertezas se saca en función del rango que usaron en su multímetro. Yo les dije que había que asumir que se usó el rango de 20 voltios. Y aquí está la fórmula para sacar la incerteza de una medición hecha en el rango de 20 voltios. Es decir, el 1.2% del valor de la medición más 2 veces la resolución. Entonces les decía que era el 1.2% por el valor de la medición más 2 veces la resolución. La resolución de la escala de 20 voltios es 10 milivoltios. Pero como tenemos que trabajar en la misma unidad de medida, si pasamos los 10 milivoltios a voltios, eso nos da 0.01 voltios. Y así sacamos las incertezas de los voltajes para la primera longitud. Y para sacar la corriente, y también está expresado en su material de apoyo, igual está en su instructivo. Vamos a asumir que se está usando el rango de 10 amperios
Y como vemos, la fórmula para sacar la incerteza de una medición hecha en el rango de 10 amperios es el 3% del valor de la medición, 0.03 por el valor de la medición más 2 veces la resolución. La resolución que da el instructivo está mala. Vamos a usar 0.01 amperios, es decir 10 miliamperios. Lo repetimos para todos los valores de corriente y así es como obtenemos nuestros valores de voltaje y corriente con sus respectivas incertezas. Entonces, como les decía, a partir de esos datos, basándonos en la ley de Ohm, podemos obtener la resistencia. La resistencia para una longitud de 0.4 metros de ese conductor, cuyo material desconocemos. Aquí ya tengo todos mis valores sacados, ya me adelanté. Entonces tengo las incertezas de voltaje y corriente para cada longitud. Longitud de 0.5 así hasta llegar a la longitud de 1 metro. Entonces ya estoy listo para realizar mis gráficas. El voltaje está en el eje Y. Y la resistencia, perdón, la corriente en el eje X. Hacemos el análisis. Entonces, ¿qué nos tendría que haber dado acá? Si se dan cuenta, nos tendría que haber dado una recta, así como dicta la teoría. Y exactamente podemos comprobar que nos dio una recta. Se ve que estos datos tienden a ser una recta, lo que comprueba de que a cada cambio de voltaje corresponde un cambio proporcional de corriente. Y la constante de proporcionalidad o pendiente de esa recta sería la resistencia. ¿Cómo determinar la resistencia o la pendiente de esta recta? Pues haciendo un análisis. Sabemos que el comportamiento es teóricamente una recta, entonces vamos a usar el modelo de una recta, es decir, un polinomio de grado 1. Y le vamos a quitar el valor de la constante a sub 0. Aquí ya tengo mi fit, mi ajuste realizado. ¿Y cuál sería el valor de esta constante a sub 1? El valor de la constante a sub 1 es la pendiente. ¿Y cuál es la pendiente? Habíamos dicho que la pendiente era la resistencia. Entonces ya tengo el valor de resistencia. Voy a agregar una nueva tabla acá. Resistencia, certeza de la resistencia, longitud, incerteza de la longitud. Acá va a estar en ohmios.
también está en ohmios, que va a estar en metros, también en metros. Tengo listos mis datos. Entonces, la resistencia es la siguiente. Sin notación, 1.18. Y su valor de incerteza es correr el punto decimal 3 veces hacia la izquierda, lo cual nos da 0.009. Y bien, la longitud, ¿cuál sería? Estos valores corresponden a una longitud de conductor de 0.4 metros. ¿Cuál es la incerteza de esa longitud? Es la incerteza del instrumento que se usó para medirlo. En este caso es 1 milímetro. Y milímetros en metros es 0.001. Muy bien, voy a hacer lo mismo para el resto. Entonces voy a pausar el video y después voy a continuar. Muy bien. En lo que pausé, realicé todas las gráficas. Como pueden ver del lado izquierdo, aquí están todas las gráficas y también todos los fit. Y cada fit, las pendientes, como repito, son las resistencias. Tengo un total de 7 fits. Eso quiere decir que tengo un total de 7 resistencias. 7 resistencias de acuerdo a cada longitud. Longitudes de 0.4 hasta 1 metro. Tengo valor de resistencia, así como su incerteza, todo obtenido en multiplot. Y la longitud, pues es la longitud que se tomó del conductor. Entonces, ¿qué queda hacer? Lo único que falta, como bien decíamos, no, nuestro objetivo a la vez es sacar la resistividad. Y la resistividad sigue esta ecuación. Si se dan cuenta, esta ecuación luce como una recta. ¿Por qué? Porque el valor de resistencia es directamente proporcional a la longitud. Entonces podemos usar todos esos valores de resistencia y de longitud para hacer una gráfica de la resistencia versus la longitud. Y si sacáramos la pendiente de esa recta, esa pendiente correspondería a esto, a la resistividad partido el área. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a tomar todos estos valores, los voy a copiar. Y voy a crear una nueva tabla, así como lo hice. Lo hice varias veces ahorita para sacar todas las resistencias. Pego. Y bueno, que tengo que fijarme aquí. Vamos a pegar valores de resistencia. Estamos viendo acá que el eje Y sería la resistencia y el eje X sería la longitud. Entonces, en eje Y, la resistencia. Entonces, este lo tengo que cambiar a resistencia. Perdón, al eje Y. Y esta sería su incerteza. Esta sería la longitud que está en el eje X. Y esta la incerteza de la longitud en el eje X. Entonces, tomamos todos los datos, los ploteamos, scatter. Seguido de eso, los analizamos. ¿Qué modelo debería de seguir? Una recta. Una recta que proviene del origen. Tenemos un color. Y listo. Datos muy dispersos, por cierto.
pero nos da, no sabemos exactamente por qué dio así. Lo más probable es que sea porque yo modifiqué todos los datos. Entonces no es 100% confiable esta gráfica. ¿Por qué? Porque los datos no eran reales, al menos para el ejemplo que yo estoy haciendo, porque yo modifiqué la hoja de datos. Es decir, no lo copié exactamente como era, sino que les subía un poco, les bajaba un poco. Y entonces esta gráfica es la gráfica 8. ¿Por qué? Porque hasta la 7 llegó de gráficas de voltaje versus corriente. Ya la octava ya corresponde a la gráfica de resistencia versus longitud. ¿Y cuál sería? Si se dan cuenta, este entonces es el valor de la pendiente de esa recta. Y esa pendiente tiene el siguiente valor. Vamos al material de apoyo. Y el valor de esa pendiente es igual a la resistividad partido el área. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? La resistividad. Entonces la despejamos. Entonces nos queda que la resistividad es igual a la pendiente de esa recta multiplicado por el área. El área es igual a pi por diámetro al cuadrado. Solo permítanme hacer un cambio porque de hecho no es pi por diámetro al cuadrado, sino pi cuartos por diámetro al cuadrado. Muy bien, ya hice una pequeña modificación del documento de apoyo, igual no lo he subido aún, entonces le puse un cuarto. ¿Y cuál es el diámetro? Según tengo entendido, una vez que se midió era de 1 milímetro, en metros sería 0.001 metros. Entonces vamos a ver qué nos sale suponiendo que el diámetro era de 0.001 metros. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Hacer el cálculo. Resistividad es igual al valor de la pendiente. Voy a hacer aquí un pequeño apartado para sacar mis valores de pendiente. Pendiente es igual a 2.938 y su incerteza es 0.167. ¿Por qué? Porque aquí tiene notación. Entonces solo corro el punto una vez hacia la izquierda. Entonces, resistividad es igual a, saco mi material de apoyo, valor de M multiplicado por un cuarto, que es equivalente a 0.25, por el valor de pi, 3.1416, por el diámetro al cuadrado. Dijimos que íbamos a considerar el diámetro como 0.001 metros. No me voy a complicar aquí buscando al cuadrado, solo voy a poner dos veces 0.001. Entonces, preliminarmente nos dio eso. Y ahora, ¿cómo sacar el valor de la incerteza de la resistividad? Aquí está la fórmula, pero esta es basada en las reglas de propagación de incertezas. Y aquí, pues sencillamente, toda esta parte, si se dan cuenta, es equivalente a la resistividad. Entonces yo no me voy a molestar en poner diámetro al cuadrado ni nada de eso otra vez, sino solo voy a poner esto, el valor que nos dio anteriormente, multiplicado por esa suma de fracciones. Numerador, incerteza. Aquí les puse cuál es el valor de la incerteza del diámetro. Estamos asumiendo que la medición se hizo con un vernier y la incerteza de un vernier es una 20ª parte de un milímetro, que ya expresado en metros es 0.00005 metros.
incerteza. Bueno, de hecho aquí debería estar trabajando la incerteza de la pendiente, ¿verdad? Digo el valor de la pendiente como tal, más 2 veces el valor de la incerteza del diámetro, que como repito es 0.00005 metros, partido el valor del diámetro, que es 1 milímetro, y dado en metros es 0.001 metros. Y aquí está el valor de resistividad. Entonces, ¿qué hace falta hacer? Pues solo conseguir un material que tenga dicha resistividad. Aquí en nuestra hoja de datos podemos ver que hay un listado de varias resistividades, pero veamos. Esta está elevada a la menos 6 y no hay ninguna que esté elevada a la menos 6. Eso quiere decir que hace falta investigar. Bueno, es muy difícil que lo encuentre de manera rápida, no quiero extender más este video. Y bueno, eso ha sido todo. Recuerden que aquí tienen su material de apoyo. Y aquí especifica qué presentar en los resultados. Siempre los resultados para mí siempre van a ser una especie de procedimiento de lo que se va haciendo. Entonces el resultado número 1 son 7 gráficas. Recuerden, son las 7 gráficas de voltaje versus corriente con sus respectivas incertezas. Número 2 sería una tabla de la resistencia versus la longitud. ¿Para qué? Para sacar el valor de la pendiente, que es equivalente a la resistividad partido el área. Y número 3 sería una tabla comparativa de las resistividades teóricas y la experimental. La experimental es la que nosotros estamos sacando y el teórico es la resistividad del material que nosotros creemos que es este. Es decir, vamos a buscar en internet la resistividad de varios materiales y vamos a tomar el material que tenga la resistividad más parecida a la resistividad que nos salió. Posible que no salga exactamente, pero de eso se trata, de analizar por qué no salió, cuáles fueron las condiciones, las posibles condiciones por las cuales no salió. Y número 4 sería un diagrama de incertezas, es decir, diagrama de incertezas de las resistividades para poder ver de manera gráfica la comparación entre ambas. En los anexos necesitamos cálculos. ¿Qué cálculos fueron necesarios hacer para llegar al resultado? Pues el cálculo de la incerteza del voltaje. El voltaje se midió directamente, entonces no se calculó, pero sí se tuvo que calcular la incerteza. Y aquí está especificado que debe usarse la escala de 20 voltios. Cálculo de la incerteza de la corriente, especificando que hay que asumir una escala de 10 amperios. C es el cálculo de la resistividad a partir de la pendiente, es decir, los cálculos que yo hice para sacar este valor. Y finalmente el cálculo para sacar la incerteza de la resistividad experimental, es decir, este. Y ahí están las fórmulas en el instructivo, entonces no les hace falta nada. Y como no me pueden preguntar. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.